Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Contaremos nuestra experiencia y hablaremos de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta segunda temporada aún está siendo grabada en medio del confinamiento que nos trajo la pandemia. Por eso sabemos que la calidad del sonido no es la mejor y agradecemos la paciencia y comprensión. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Un té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy tenemos un tema que podría parecer repetido, pero no. En nuestra anterior temporada hicimos un capítulo exclusivo sobre las críticas, cómo lidiar las críticas, pero estuvo muy enfocado a los papás, a uno como adulto, cómo manejar las críticas. Hoy queremos hablar de cómo preparar a nuestros hijos para responder a esas preguntas incómodas y a esas críticas cuando se las hagan. Dios, sí, todo un tema candente porque en primer lugar los niños no deberían ser quienes recibieran las críticas de decisiones que se toman en su casa y en las cuales están involucrados de manera pues especial los papás, pero desgraciadamente sí les llegan las críticas y más que las críticas, que yo pienso que hay un poco menos de críticas, sí les hacen preguntas para las cuales ellos no tienen respuesta. Sí, exacto. Ellos son los que reciben preguntas que los hacen sentir muy incómodos y que no saben cómo contestar. Y son muy típicas. Creo que incluso si entre los niños hablan, se van a dar cuenta que a todos los niños más o menos les preguntan las mismas cosas que los dejan en blanco, como ¿y en qué curso estás? Y ellos, si no manejan un currículo, si son como los nuestros que fueron más libres, pues quedan sin tener ni idea qué contestar a eso. Y adicionalmente porque en algunos o en muchos sectores de nuestra sociedad, pertenecer a un colegio es tener una cierta ubicación en el planeta. Parece una cosa bastante extraña, pero ocurre mucho en Bogotá, por ejemplo, y creo que no solamente en Bogotá, ocurre que cuando hay un grupo de muchachos, la manera como se ubican unos a otros depende del colegio en el cual no están, sino aún estuvieron. Entonces, a veces esas respuestas no son tan fáciles. Yo creo que a medida que crecen y que han superado como también sus propias dudas, a veces ellos se educan toda la vida en casa y tal vez en el fondo del alma, como nos pasa a los papás también, albergan unas ciertas dudas, pero yo me doy cuenta con mis hijos que hay un momento en que miran para atrás, miran para adelante, miran alrededor y dicen, esto era lo mejor que nos habría podido pasar. Entonces, una vez que ya están, digamos, al otro lado, es más fácil ser, digamos, testigos de lo que vivieron, pero cuando lo están viviendo de chiquitos y en la adolescencia, a veces es difícil simplemente definir qué deben decir, qué no deben decir. Y yo creo que cada niño tiene su manera de abordarlo, ¿no? Yo creo que tenemos varias historias para contar al respecto. Bueno, sí, claro que también cuando están muy chiquitos son divinos, son súper espontáneos y no tienen problema en lo que les pregunten y van contestando. Creo que tienen menos prevención y tal vez menos miedos y menos dudas y responden, pues ustedes saben cómo son las palabras de los niños pequeños. Y ya los grandes, pues sí, también ya lo tienen un poco más procesado y dominado. Pero me imagino que en todas las edades habrá niños que están muy tranquilos y niños que están muy inseguros. Eso depende de muchas cosas, del lugar del proceso en el que estén, si acaban de empezar, si ya llevan tiempo, si nunca fueron al colegio, si lo sacaron del colegio, Sí. en fin. Yo a mis hijos solía decirles que uno desarrolla un kit de respuestas y creo que es un poco como lo que quiero contar acá y de lo que iré hablando. Uno sabe, uno llega a un punto en el que más o menos ya sabe qué le preguntan, ya le han preguntado lo mismo tantas veces que ya más o menos sabe qué le preguntan. Entonces lo que yo les decía es, siéntate en un momento de calma y piensa, planea una respuesta para esa pregunta o la organicemos, planeémosla juntos, pensemos entre los dos o entre todos. ¿Qué responderías tú cuando te pregunten esto o cuando te pregunten aquello? Es curioso, yo nunca tuve una conversación de ese estilo con mis hijos, pero siempre oía lo que ellos me contaban con respecto a las preguntas que los hacían sentir incómodos. Era una cosa muy graciosa porque cuando sus coetáneos sabían que ellos no iban al colegio, les tenían una envidia enorme. A mí eso siempre me sorprendió, que les decían, ay, no, yo quiero ser hija de tu mamá. Sí, sí, sí. Pues nada, los niños, la mayoría de los, aun cuando
quieran el colegio y tengan sus amigos ahí, pues en últimas tienen como el sueño de pensar que uno puede en algún momento no ir al colegio o no haber ido nunca. Me acuerdo, es decir, siempre me acuerdo, por ejemplo, con la familia o la familia política, que yo trataba de dejar claro que había ciertos temas que realmente nos correspondía a nosotros responder y no a los niños, ¿no? Y no me refiero solamente en la decisión de educarlos en casa, sino aún en otras decisiones en que las familias creen que pueden caerle duro a cosas que no comparten directamente a los niños, siendo una falta de respeto completa. Pero a veces no es tan fácil, incluso si uno deja en claro que en esto no te metas, no falta el que hace una pregunta que incomoda a los niños y ellos creen que no se están metiendo, pero están haciendo una pregunta que, pues, que no debería ser. Sí, cuando estábamos en nuestra charla preliminar decías tú una cosa que me parece que es importante, es cuando se educa en casa desde siempre, ¿cierto? Cuando se ha tomado la decisión desde que los niños son bebés o aún antes de no enviar a los niños al colegio, los niños no son partícipes de la decisión. Cuando se desescolarizan, sobre todo en ciertas etapas, realmente el ideal es que ellos participen en la decisión y conozcan las razones por las cuales los papás consideran que es la mejor opción en ese momento de sus vidas. Pero aun cuando no hayan participado en la decisión, por la razón que sea, o porque han sido desescolarizados siempre, yo pienso que los niños siempre están empapados del tema y es importante que lo estén. O sea, es importante que ellos conozcan aquellos motivos que son profundos e importantes en sus familias por las cuales se ha tomado, entre otras decisiones seguramente, la decisión de educar por fuera del sistema escolar. Eso les va a dar una seguridad para el resto de sus vidas, independientemente de si utilicen esos mismos argumentos, seguramente no los utilizan, seguramente utilizan respuestas más de cajón, como para salir del paso, pero a medida que pasa el tiempo se convierte también en sus aliados el conocer, profundizar y hacer propias también aquellas razones por las cuales estuvieron expuestos, digamos, a algo que era completamente inusual alrededor suyo. Sí, eso es súper importante, que los niños sepan por qué están siendo educados en casa, no importa la edad que tengan, por qué no van al colegio, porque si la mayoría de los niños a su alrededor van al colegio, ellos tienen que saber por qué no van al colegio. Con mis hijos conversábamos cuando llegamos a este tema del kit de respuestas. Y nos dábamos cuenta que los adultos tienen muy poco tema de conversación con los niños, muy poquito. Y casi todo el tema de conversación, las pocas preguntas que a un adulto se le ocurre hacerle a un niño, Mm, tienen que ver con el colegio. sí, sí. Entonces, un adulto se acerca a un niño y más allá de preguntarle cómo te llamas, cuántos años tienes, a qué colegio vas, en qué curso estás y cuál es tu materia favorita, no saben nada más de qué hablar con los niños. Entonces, pues, pobrecitos, no los culpemos por hacer preguntas de esas, no tienen más en su arsenal de temas de conversación con los niños, no tienen experiencia en conversar con los niños. Entonces, por un lado era como, no te está haciendo esas preguntas para hacerte sentir mal, sino que no sabe qué más preguntarte. Sí. Y entonces, esas como eran las típicas, entonces era, bueno, mamá, ¿qué contesto yo cuando me preguntan en qué curso estoy? Mami, ¿en qué curso estoy? O llegan a preguntar qué es un curso y qué es una nota, como me pasó con Jacobo, que ya llegó a ese nivel de desconexión con el sistema escolar que una vez me preguntó qué era un curso y qué era una nota. Pero pues los grandes que sí habían ido al colegio sí sabían de qué se trataba. Con ellos, la respuesta a la que llegamos fue, nosotros no manejamos cursos. Algunos temas que los veo pertenecen a un curso y otros temas de otro, dependiendo de qué tan rápido avance yo o qué tan interesado esté. Esa es como la respuesta que habíamos elaborado con ellos, por ejemplo, para esa pregunta. Yo me sentía muy orgullosa de lo que hacían, me sigo sintiendo, digamos, orgullosa de esa decisión. Entonces, para mí, yo habría querido que mis hijos como que sacaran el estandarte de en casa por tal y tal razón, pero la mayoría de ellos en su etapa de infancia y sobre todo de adolescencia, encontraron que lo mejor era dar respuestas cortas y simples, ¿cierto? ¿En qué curso estás? En sexto. Ya, ¿qué importa? ¿Cierto? La gente de mi edad está más o menos en sexto. Ajá. Yo contesto en sexto. Estoy segura que se sentían mucho más seguros de contestar eso cuando yo no estaba presente, porque me veo a mí misma, aún con Isabel hoy en día, que la gente le pregunta, bueno, ¿y en qué curso estás? Y ella me mira como diciendo, ¿qué contesto? ¿Qué contesto? Entonces, no, es que ella se educa en casa, entonces en la casa es un poco distinto, contesto yo, no entro en muchas explicaciones.
y Juan Pablo, que para mí fue la clave, que él se inventó el nombre de un colegio. Y entonces cuando preguntaba en qué colegio estaba, él respondía en el colegio que fuera, yo ya no me acuerdo qué colegio era, pero era un colegio que creo que existe y que alguna vez vio, no sé, la portada estando en el carro, dijo, este es el mío. Y se le acabó el problema. Yo nunca supe si él sabía si ese colegio recibía niños o animales o era solo femenino, no tengo la mejor idea. Pero él sí salió del atorado, simplemente dijo, me pregunta qué colegio está, yo contesto, ¿en qué curso? También contesto. Y yo siempre le decía, bueno, ¿y qué ocurre si alguien dice, ay, yo también, nunca te he visto? Creo que nunca estuvo preparado para que algo así ocurriera, pero Juan Pablo sí la sacó clara. Se dijo, ay, yo sí me invento una vida paralela para no tener que dar explicaciones. Yo no me conocía esa historia, está buenísima. Sí. No, a los míos, creo que esta era una respuesta más mía que de ellos y la utilizaba cuando tenía que llenar algún formulario tipo Casa de la Cultura o algo así que preguntaban el nombre del colegio, yo escribía homeschooling y ya. Y en esa, pues hace 10, 15 años era mucho menos conocido, entonces como no tenían ni idea de eso qué era, entonces mejor no preguntaban para no pasar por ignorantes y hasta ahí llegaba la pregunta. Sí, sí. Pero también cuando nos encontraban por la calle en horas de colegio y nos preguntaban si los niños no iban al colegio, la respuesta corta que usábamos era, ellos estudian por internet. Sí, no, yo sí creo que en todas esas situaciones siempre dije, no, ellos se educan en casa. Causar un poquito de escándalo y picar la curiosidad de las personas ha sido siempre como algo que me gusta hacer. Lo que sí sé es que para mis hijos eso sí no era una cosa que no les interesaba hacer en lo más mínimo, pero antes, hoy en día, para ellos eso es tema de conversación y motivo de orgullo, pues decir que se educaron en casa y que nunca fueron al colegio y hace poco Manuela me estaba, me estaba contando una historia muy divertida de un amigo de ella que la conoció a ella sin conocernos a nosotros. Y entonces, bueno, esta es la niña que no va al colegio, todos los demás pues eran escolares, de colegios además pues muy encopetados bogotanos, y, y ahí pues ella era la niña que no iba al colegio. Algún día este amigo le dijo, no sé en qué momento llegaron a la conclusión por alguna conversación, que la suegra de este muchacho, la mamá de su novia, era compañera de colegio mía. Entonces Manuela le dijo, ay, es que a mí ese nombre me suena, yo creo que ella fue compañera de colegio de mi mamá. Entonces le dijo, ¿cómo? ¿A qué colegio fue su mamá? Entonces Manuela le dijo a qué colegio había ido, que era pues puro el colegio de las amigas de este muchacho. Y su papá al mismo colegio al que este muchacho había ido, y él le dijo, no le puedo creer. O sea, no puedo creer. Yo pensé que sus papás eran unos hippies. Yo nunca me imaginé que sus papás hubieran podido ir a un colegio como tan tradicional como el colegio al cual él pertenecía. Entonces yo creo que hoy en día, ya de grandes, se convierte también en su bandera, ¿no? En su aliado el hecho de haber hecho algo así, que es, digamos, inusual e interesante. Con los chiquitos yo pienso que las respuestas prefabricadas pueden funcionar. Bueno, los míos son muy tímidos y a María Alejandra me he dado cuenta que no es que le produzcan, o sea, yo sé que ella se siente bien de haber sido educada en casa, pero como lo que más quisiera ella en su vida es pasar desapercibida, pues ser la única del salón en la universidad que no fue al colegio, para ella es llamar demasiado la atención. Creo que no habla mucho de eso, pero pues le ha tocado pasar por ahí también, pero ya grande. Y ella, tal vez ella, de los de chiquitos, ella era la que más me decía, yo qué contesto cuando me preguntan en qué curso estoy, yo qué contesto cuando me preguntan si mi mamá es mi profesora. Sí. Otra cosa que creo que es importante también para que los niños empiecen a sentirse más tranquilos con esto y respondan más tranquilamente las preguntas es que conozcan a otras familias y a otros niños que se educan en casa, porque cuando son los únicos del barrio, los únicos de la familia y realmente se sienten raros, pues eso los incomoda un montón. Entonces, si además llega alguien a preguntarles algo sobre esto, pues más raros se sienten y más incómodos están. Entonces, juntarse con otras familias, mostrarle a los niños, si no se pueden juntar, por lo menos mostrarles de alguna forma en los blogs o en Instagram o en Facebook que hay otras familias que educan en casa, que hay otros niños igualitos a ellos de la misma edad, que les gusta el mismo deporte, que tocan el mismo instrumento, para que se identifiquen de alguna manera con otros niños. Eso también me parece importante. No, yo no creo que sea importante, Ana, yo creo que es indispensable. Y Vital. no solamente para que no se sientan los raros del mundo, digamos, sino porque es importantísimo estar con niños que han sido educados de manera similar, con los que se sientan en absoluta libertad, que además no les van a hacer esas preguntas incómodas. Y yo pienso que lo que vivieron nuestros hijos, en todo caso hoy en día, está bastante amortiguado,
por el hecho de que el movimiento homeschooling en Colombia es un movimiento que cada vez coge más fuerza y no es difícil encontrar en cualquier actividad extracurricular varios niños que se educan en casa, porque además los niños que se educan en casa son los que tienen más tiempo para este tipo de actividades, ¿no? Entonces es fácil encontrar en el equipo de natación, en la clase de ballet, en la casa de la cultura, más niños que se educan en casa. Yo pienso que hoy en día estamos mucho más acompañados y los niños hacen parte de un movimiento que es mucho más difundido que cuando arrancamos nosotras hace, pues yo no sé, hace 20 y pico de años, era realmente una cosa muy rara, muy, muy rara. Tú empezaste mucho antes que yo empecé hace, oficialmente hace 13 años y a investigar y a mirarlo hace 15, pero tú pues no los has mandado nunca, tú llevas 25 años sabiendo sobre el homeschooling. La persona que educaba en casa y de repente era, no, es que me acuerdo por ejemplo de Janet, a quien ustedes escucharon hace un par de episodios, me acuerdo que fue un pediatra de un centro donde yo iba a hacer charlas de lactancia, que me dijo, ay, yo tengo la mamá de unos pacientes míos también hace lo mismo que tú, pero eso era como quien hizo una aguja en un pajar. Y acabamos encontrándonos pues con Janet y bueno, todo este asunto del que hemos hablado. Pero pues era rarísimo y yo creo que los niños se sentían más raros y yo creo que hoy en día seguramente sus hijos, los de ustedes que nos están escuchando, tienen mucho menos ese problema porque están en contacto con otros niños y es tal vez más fácil dar respuestas. Yo pienso que sí hay un tema que vale la pena abordar y es cuando uno educa en casa, uno de los mitos que hay es que hay un espíritu absolutamente sobreprotector de parte de los papás, ¿no? De las familias. Y que en ese espíritu sobreprotector, pues el niño no puede ver un mundo distinto al que uno le va a mostrar, porque no sé, se contamina, se corrompe o lo que sea. Entonces, entrar en defensa de un niño cuya escolaridad, por ejemplo, está siendo atacada en la familia, solamente va a reforzar ese mito. Entonces eso lo hace difícil. Pero yo creo que hay momentos en que las familias tenemos la obligación de no permitir que una crítica hiriente llegue a nuestros hijos, aún corriendo el riesgo de estar siendo esos sobreprotectores, o sea, confirmando la teoría de quienes nos rodean de que estamos siendo sobreprotectores. Iba para allá mientras te oía porque no pensé que fueras a terminar en ese punto. Sí, yo creo que está muy bien también acompañarlos. Y si le preguntan algo y no sabe qué responder y uno está al lado, como, no sé, hacer un acuerdo ahí mirada con mirada como quieres que te ayude o te dejo que contestes solo. Y si uno ve que está pidiendo auxilio, entrar y ayudarlo con la respuesta. Es como todo, ¿no? Vamos entrenando y vamos acompañándolos en aprender a hacer algo hasta que lo aprenden y lo hacen solos. Esto funciona igual que aprender a recoger los juguetes. Sí, sí, me encanta eso que estás diciendo. Es un acompañamiento y yo lo veo ya los grandes no, pero Isabel todavía me bota cuando no sé, el doctor de la ortodoncia, ay, ¿verdad? Pero ¿en qué curso es que estás? Ella me mira como diciendo miércoles. Uy, tiene 16. Nada, pues tienen que aprender obviamente a hacerlos, pero yo sí creo que hay ciertas críticas y ciertas respuestas que no les corresponde a ellos dar y que estamos, no digo invitados, sino obligados, ¿no? También a poner esos límites amables y todo, explicando claramente. Yo me acuerdo, esas críticas llegan cuando se hace cualquier opción que sea como un poquito por fuera de la norma. Yo me acuerdo cuando la lactancia, por ejemplo. Y eso es algo que uno tiene que aprender como mamá. Hay ciertas cosas que no tienen por qué caer directamente sobre los niños. Y pienso que en ese momento los papás tienen que actuar como protectores porque es evidentemente violento aun cuando la gente no lo ve así. Sí, o sea, para eso estamos, ¿no? Pues para eso estamos los papás. Y hay respuestas de esas. Yo me acuerdo siempre, pues obviamente la de mi hijo Juan Pablo, pues me acuerdo de mi hermano que educa en casa y ha educado en casa también toda la vida a sus hijos. Me acuerdo que en algún momento aburrido de las preguntas de siempre, cogió la costumbre de que si le preguntaban, por ejemplo, hola, pero usted ¿por qué no manda a los hijos al colegio? Y entonces él le contestaba, no, porque yo los quiero encerrar entre mi casa y que no conozcan a nadie. Y se volteaba. Y la gente no sabía si le estaba tomando el pelo, pero ya igual no se atrevían a hacer más preguntas. Entonces, a veces el sentido del humor también ayuda, ¿no? Sobre todo si no tienen Por como supuesto que sí. esa vena humorística, pueden también aprender a defenderse un poco tomando el pelo. Bueno,
Creo que la idea hoy era también hacerles caer en cuenta que a los niños también les preguntan cosas y que ellos también se sienten incómodos con las preguntas, así como nos pasa a los adultos. Y qué chévere conversarlo con ellos, preguntarles, ya sea que vengan y nos cuenten angustiados o poner el tema sobre la mesa. ¿Te han preguntado algo sobre el homeschooling que te hace sentir incómodo? ¿Qué contestaste? ¿Quieres que pensemos cómo le manejamos la próxima vez? Y hablarlo con ellos, que sepan que puede pasar, Sí. que no lo vean como algo terrible, que si incluso cuando esté con otros niños y se siente un poco malintencionada la pregunta, no se sientan mal, que se den cuenta de todas las cosas chéveres que tienen en la vida por no ir al colegio y no sé, que vayan aprendiendo a enfrentar esto con tranquilidad. Sí, les falta un camino largo, ¿no? Porque toda la vida van a estar enfrentados a eso, pero yo pienso que este capítulo era importante, porque pues igual es eso, es ese reconocer que es un camino que transcurrimos todos y que aun cuando nosotros creamos saber todas las respuestas, los niños necesitan también un acompañamiento en ese dar respuestas prácticas a una situación que a veces es difícil de explicar, aún para nosotros. Muy bien, pues con esto entonces llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias, Bárbara, A ti, Ana Paulina, siempre es rico encontrarnos. y muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana.